Buenas tardes a todas y todos. Estamos en nuestra sesión número 2 del seminario Larrier a puertas abiertas, investigaciones educativas en territorios rurales, que esta es una iniciativa por parte de la Red Temática de Investigación en Educación Rural, Larrier. Bueno, como bien decías, antes me voy a permitir hacer una aclaración. Director de extensión, no, yo he participado como codirector de varios proyectos de extensión. La necesidad de preguntarme acerca de cómo es la formación docente inicial en la modalidad de educación en las ruralidades, ¿no? A partir de las prácticas y experiencias, a partir de las voces de estudiantes egresados y también de testimonio de docentes, ¿no? Formados en los profesorados de instituciones de nivel superior en San Luis. También vale la pena un pequeño paréntesis para agradecer al profesor Marcelo Vitarelli, que es mi director de investigación de este proyecto, y también él mismo es director de los proyectos de extensión y articulación social que han devenido en mi preocupación y en esta necesidad que nos desvela, ¿no? Por investigar, averiguar, tratar de conocer de qué maneras podemos mejorar la formación inicial de docentes en educación rural en San Luis, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tema problema de cómo son producidos los trayectos pedagógicos y educativos que forman docentes en las instituciones de nivel superior, tanto para el nivel primario como para profes de nivel secundario en la modalidad de educación rural y sus territorios escolares, ¿no? En los distintos localidades, en las distintas regiones y zonas, digamos, de las geografías de nuestra provincia de San Luis. Entonces, dicho un poco cuál es el tema central acerca de este proyecto de investigación, que vale aclarar y comentar, fue aprobado y vamos a decir, su plan de trabajo, su diseño de investigación en noviembre del año pasado, y el cual estamos en avances, digamos, de trabajos de campos y llevando adelante todo lo que es la metodología de recolección de información y empezando a elaborar el articulado del informe final, también de los profesores formadores de profesores del sistema educativo, y preguntarnos acerca de las prácticas pedagógicas y también de los saberes pedagógicos, si es que se puede hablar de un saber pedagógico específico en la formación docente inicial en ruralidad, y por supuesto que estos se vean reflejados en los planes de estudios aplicables al campo laboral del egresado, ¿no? Al el futuro docente del sistema educativo público en San Luis, como es aquí en Argentina. Cuestionarse acerca de la formación docente inicial en educación superior está dirigida a prestar atención a los egresados, a indagar acerca de cómo han vivido esa formación en su proceso, como de los profesores, ¿no? De formador de formadores, y sobre todo vivenciar y gestionar prácticas y vivencias en el marco de lo pedagógico, ¿no? En esta cuestión referida a la recreación de conocimientos, ¿no? Situados en un contorno, en un entorno, contexto cultural específico, ¿no? Para atender justamente a las necesidades de esa comunidad que atraviesa la práctica situada, como también las necesidades profesionales de un docente, ¿no? En lo particular como en lo colectivo, ¿no? Como también docentes que trabajan hace ya tiempo en el sistema educativo en la modalidad de educación rural, es decir, en las escuelas rurales específicamente en concreto, ¿no? También podemos decir, desde el punto de vista de las herramientas de recolección de información, que estamos usando formularios en línea, que esto fue, digamos, muy propicio en el marco de un curso que pudimos dictar el año pasado para todos los docentes, y que fue realmente muy interesante poder apreciar la cantidad de necesidades de matriculación. Es decir, se pudo percibir la necesidad de tener formación específica en pedagogías de las ruralidades, ¿no? Creemos que, y ya lo voy a decir más adelante en las conclusiones de manera más concreta, pero nos parece importante empezar a mencionar, empezar a reconocer que es muy necesaria, y como una vacancia, sino que más un olvido, la necesidad por parte, digamos, de los docentes
como demanda el sistema formador de maestros y maestras en la educación rural, de recibir, de percibir cursos, capacitaciones y espacios de formación en educación rural. También hemos llevado y seguimos llevando adelante entrevistas semidirigidas a docentes formadores en educación superior, como también a docentes de la modalidad y a estudiantes egresados del sistema. En tres instituciones en concreta hemos tomado como, vamos a decir, muestras, entre comillas, ¿no? Pero hemos trabajado con estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, con estudiantes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, siempre los profesorados, por supuesto, y también algunos estudiantes del profesorado de primaria del Instituto de Formación Docente, ¿no? También vamos a abocarnos al análisis de documentos históricos, como de planes de estudios y propuestas de formación inicial en educación rural, como son justamente, digamos, los programas de los espacios curriculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya habiendo logrado, digo, introducir eh, referido a lo que es el encuadre, el diseño teórico y metodológico de este plan de investigación, podemos ya avanzar en algunos comentarios del carácter más cualitativo, mencionando que en la Argentina, ¿no? Parece paradójico que la educación rural es la que le da nacimiento al sistema de educación público, allá por el 1880, pero ya vamos a ver que sin embargo no está tan escuchado ni es tan protagonista en el sistema, para el sistema formador de docentes, ¿no? En la Argentina, más de 15.000 escuelas rurales reciben entre 10 y 150 alumnos. En muchas ocasiones se comparten la sala en plurigrado, donde un docente imparte clases en varios niveles y áreas, ¿no? En San Luis, particularmente, que es la geografía y el recorte, digamos, zonal, si se quiere decir así, que importa esta investigación, aproximadamente más del 50% de las escuelas son rurales, ¿no? En ese sentido. Y es importante decir esto, dado que para seguir con los comentarios y haciendo un relevamiento de lo que significó las propuestas de formación existentes que abordan la ruralidad como contenido de formación inicial en nuestra provincia, digamos, en nuestro sistema educativo, hemos encontrado que en la Universidad Nacional de San Luis, solamente uno de los profesorados que hay, habiendo tres o cuatro, si no me equivoco, existe una materia, un espacio curricular llamado, mencionado, marginalidad y exclusión urbana y rural, que pertenece al profesorado en Ciencias de la Educación, donde se abordan algunos tópicos, y ni siquiera ejes, son temas, vamos a decir, contenidos que parte de algunos ejes del programa de formación, a donde en realidad el enfoque está dado a la marginalidad y a la exclusión, ¿no? Y donde lo rural se toca un poco de costado y de lejos, vale la pena decirlo con total confianza y amplitud. También otro profesorado universitario de educación primaria inicial en la UNVIME, que es la universidad en la que soy parte, en la que soy docente activo, el espacio, perdón, curricular de educación rural es un optativo electivo, es decir, no pertenece al plan de la currícula determinada en el plan de formación, sino que es un espacio optativo, ¿está bien? Entonces, esto quiere decir que no pertenece a la malla, digamos, oficial, sino que es un espacio que, si bien se ha venido desarrollando y del cual yo he sido docente y sigo participando de este espacio de formación, hay que decirlo con todas las letras, es un espacio optativo. ¿Está bien? Para que ustedes vayan entendiendo el lugar que tiene la educación rural en las propuestas de formación docente inicial en los profesorados en las instituciones de educación superior en San Luis, ¿no? También la problemática de la educación contemporánea es un espacio curricular del IFDC San Luis, a donde tocan, vamos a decir, muy por encima la problemática de la educación rural como una de las 8 modalidades del sistema educativo, modalidades que están contempladas en la ley 26.206 de nuestra ley de educación nacional en Argentina, pero no hay, digamos,
un trayecto, un espacio curricular de formación que se aboque específicamente a brindar prácticas de experiencia y de vivencias en formación en educación rural, y tampoco, por supuesto, contenidos o saberes pedagógicos sistematizados propios de la educación rural, ¿no? Esto es llamativo. Nosotros tenemos un sistema educativo público que, como bien dije, vigente del 1880 aproximadamente, y todavía, como en gran parte del país, no se halla un espacio específico para que nuestros docentes futuros, educadores, tengan esta experiencia de formación, y ni hablar de los territorios, es decir, de poder hacer prácticas en escuelas rurales, planificando en plurigrado y como en otras actividades, digamos, formativas, por ejemplo, ¿no? Después, el área de la práctica profesional, que también soy parte del Instituto de Formación Docente San Luis, realiza, con suerte una vez al año, una visita a una escuela rural a donde se lleva adelante una jornada de trabajo, pero se realiza a manera, digamos, de compartir los espacios de forma lúdica, llevando adelante talleres que no son naturalmente propios de los saberes pedagógicos de la ruralidad, como experiencias, digamos, formativas para los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Hace 3 años, por último, el quinto antecedente directo que tiene la formación docente inicial en educación rural es el Instituto Superior de Educación e Innovación, que es el ISEL, que está, digamos, creado hace 3 años atrás, que tiene un profesorado con orientación en educación rural, pero estudiando en profundidad su plan de estudio, lo único que hay de contenidos específicos en ruralidad es que a lo largo de los años, digamos, de manera anual, hay una práctica, ¿no? De la praxis, el espacio a donde se desarrolla el eje de la praxis, que es transversal al plan de estudio, se van como agregando algunos contenidos específicos de formación rural, trabajo del plurigrado, observaciones institucionales en territorio rural, planificaciones específicas, digamos, con contenido concreto, digamos, del contexto rural, pero no hay, vamos a decir, en sí, un espacio específico que se aboque a pensar la escuela rural o la formación docente inicial para docentes en educación rural, ¿no? Y en este sentido, no, yo me pregunto como investigador, ¿existe la inclusión para con la modalidad? Más allá de que hay una resolución del Consejo Federal de Educación en Argentina que habla de las modalidades de educación rural, como el resto de las modalidades, educación permanente de jóvenes y adultos, educación intercultural bilingüe, etcétera, a donde se plantean que los profesorados pueden ser profesorados, pero con orientaciones o sin orientaciones en la modalidad. En este caso puntual, en educación rural. Pero la resolución número 24 plantea del año 2007, por supuesto, plantea con claridad que el docente debe ser un especializado en la temática de educación rural en este caso, y pueden o deben de alguna manera desarrollar un diseño curricular específico. Y permítanme decir a viva voz que en el sistema educativo provincial me sobran los dedos de una mano para contar los especialistas en educación rural y docentes que tengan trayectoria para formar a futuros maestros y maestras en la modalidad, que sean especializados, que tengan trayectoria, que tengan experiencia. Es decir, si bien hay una ausencia de la formación en la modalidad de educación rural en los profesorados, no tenemos un personal especializado en la modalidad o en los ámbitos, en los territorios, en lo que son los contextos de educación rural, y mucho menos aún existe un diseño curricular específico. Eso es una ausencia, ¿no? Decía el otro día, el martes pasado, estuve compartiendo una mesa de trabajo con Pablo Piñao y con Nicolás Arata, que son especialistas en historia de la educación, y ellos comentaban que en realidad no se trata de una vacancia ni de una ausencia. Ellos plantean que lo que existe es un olvido para con la educación rural, ¿no? Hay una ausencia marcada que se puede conceptualizar como un olvido, ¿no? Esto sigue porque seguimos con los avances, las conclusiones transitorias,
Y yo he estado trabajando con mi director Marcelo Vitarelli, con mi equipo de trabajo en esta investigación, y hemos estado avanzando en algunas categorías respecto a la identidad, ¿no? Del docente, en la formación del docente de educación rural, esta formación inicial, y decimos que podemos ver acerca de, o mejor dicho, que existe una especie de deuda, ¿no? En este olvido por la identidad específica de la formación de los saberes pedagógicos concretos que debe tener un docente de educación rural, es una deuda del sistema formador para con los docentes del sistema educativo, ¿no? No tenemos planes de estudio que formen especialistas en docencia en educación rural y se discute mucho acerca de que si tiene que estar dentro de la formación inicial, está bien, o debe ser un postítulo. Nosotros hace tiempo que ya estamos convencidos que la formación en docencia en la ruralidad tiene que ser parte de la formación docente inicial y no un postítulo. ¿Por qué? Porque con los docentes directores de escuela rural con los que he estado entrevistándome, conversando y dialogando, me cuentan, me han contado que ellos han llegado a la escuela sin saber absolutamente nada, ni siquiera del plurigrado, ni siquiera de lo que significa trabajar, vamos a decir, un currículum específico, un currículum propio, digamos, del entorno de la educación rural, de trabajar con las poblaciones diversas en ruralidad, qué aspectos particulares amerita tener presentes en una formación en docencia en educación rural. Es decir, ellos llegaron con las dos manos atrás a la escuela y de un día para el otro, como bien dice Flavia Terigi en su tesis de maestría, ¿no? La invención del hacer, tuvieron que ir construyendo conocimientos y contenidos para poder trabajar sobre la marcha, emergentemente hablando, actividades formativas para sus estudiantes. Sí, también hay una negación, porque se niega la identidad de la necesidad de formar docentes en educación rural, ¿no? Hay una negación del sistema formador con los docentes de la ruralidad y para con la modalidad, que necesita su especificidad, necesita su identidad propia, reconocerle sus saberes pedagógicos propios del campo rural, de la educación en las ruralidades, por supuesto, y nosotros estamos como siguiendo esta idea, categoría en construcción sobre la negación, ¿no? Y el desafío, por supuesto, que significa concretamente seguir visualizando la problemática, la necesidad de que existe una política educativa de formación docente inicial para con la educación rural, entre otros aspectos, que exista, digamos, una escucha por parte del Estado, que existe una escucha los docentes están hablando, los egresados están diciendo que no existe una formación ni experiencias, ni trayectos, digamos, de vivencias en formación docente inicial en la ruralidad. Entonces, para nosotros es un gran desafío seguir visualizándola, problematizándola a la formación docente e interpelando a las instituciones formadoras a que se preocupen para renovar sus planes de estudio y poder darle el lugar que ocupa o que debería ocupar la formación docente en educación rural, ¿no? Entonces, sabemos que la educación rural es un derecho, sabemos de las ventajas que puede llegar a tener, llevar adelante un trabajo en la ruralidad, que en Argentina, como acá en la provincia de San Luis, hay un número reducido de estudiantes que van gustosos a la escuela, que tienen la posibilidad de interactuar socialmente con las familias, con las comunidades, están cerca, el potencial para no desarraigar al estudiante de su contexto, de su territorio, y bueno, y el plurigrado, como los distintos agrupamientos y multigrados, que también son una deuda en la formación, dado que todos los egresados, diría yo, en su mayoría, de los que ya se han recibido, que se han titulado en los profesorados, nadie ha tenido una experiencia de formación en multigrado o en agrupamientos, ni siquiera conocen una didáctica en este sentido, por lo menos acá en la provincia de San Luis, ¿no? Entonces, esto es una tarea de, como bien decía, de desafío, más allá de las ventajas, como bien estaba enumerando, respecto de las familias que se involucran, donde el proceso permite observar mucho más de cerca el progreso,
esta retroalimentación formativa que se produce con el estudiante en la educación rural es cuerpo a cuerpo, es más cercana, uno como docente puede estar más cerca y apuntalar mucho mejor al estudiante para ayudar a ir creciendo, aprendiendo y progresando, entre comillas digo, y por supuesto el compromiso con el desarrollo local, ¿no? Aquí algunos de los testimonios de los docentes formadores, bueno, quien no conoce a Alicia Cragnolino, y ella, en redundancia con lo que yo venía diciendo, dice que tiene que ver concretamente con que no son cuestiones políticas y que en realidad la educación rural tiene un no lugar, no encuentra su lugar en la educación rural, o sea, la educación rural en la política educativa, más allá de la cuestión política, no tiene su lugar, su identidad, digamos, su espacio para la formación específica, ¿no? También lo dice nuestro profe allá de Villa Salle, de la Escuela Pablo Pisurno, cerca de la localidad de Justo de Dará, Roberto Scagnoli, que también lo estuvimos entrevistando con algunos estudiantes del profesorado, a donde él claramente dice como director de la escuela rural que no, nunca fue preparado para ser docente en la escuela rural, que lo tuvo que aprender de buenas a primeras sobre la marcha, ¿no? También la Gladys Salazar, que nos comenta, la ruralidad para mí fue prácticamente una sorpresa porque algo era nuevo, ¿no? Esto de empezar a trabajar con 20 años de docencia que ella había ya ejercido, era empezar de nuevo. Aprender a trabajar en plurigrado no es lo mismo que tener un solo grado, distintas dificultades, distintas graduaciones. Sí que me gustó, encontré un aula soñada, nos comenta ella, ¿no? Y ni hablar de nuestra querida compañera de equipo, del proyecto de interés social, de extensión y de articulación social, la Tata Evangelista, que ella siempre hace hincapié en que las escuelas de personal único, el docente tiene que hacer de todo, ¿no? Tiene que gestionar trámites, carteleras, ornamentar las aulas, enseñar en plurigrado, alimentar a sus estudiantes, tiene que hacer trabajo de personal de maestranza, listas de asistencias, es decir, en las escuelas de personal único, que es una modalidad muy requerida y vigente en la provincia de San Luis, el docente tiene que ser multiuso, digamos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Entonces, eso también es una demanda de la realidad de las escuelas de la modalidad de educación rural que el sistema formador está perdiendo de vista, porque no está enseñando a enseñar en el plurigrado, entre otros aspectos, y tampoco a trabajar con estas didácticas de aulas graduadas y de multigrados en particular, ¿no? También, a partir de la voz del proyecto de extensión que yo me tomé prestado, digamos, mencionar que hay una ausencia de prácticas de formación en territorio a partir de otras problemáticas diferentes también, ¿no? La lejanía, los malos accesos, la falta de transporte para llegar a lugares recónditos, escondidos, entre las sierras, la falta de agua potable, la falta de útiles, de ropa, de calzado, hacen, digamos, mella o afectan también a la formación docente inicial, aunque ustedes no lo crean, ¿no? La mala alimentación de los niños y las niñas en el campo, ni hablar de la mala conectividad o la falta de conectividad de Wi-Fi para convertirse en ciudadanos digitales, en ciudadanos del mundo, y ni hablar de la falta de dispositivos como computadoras, y también decir que tienen menos tiempo de estudio por el cansancio, porque saben ustedes que en el campo los niños trabajan, las niñas ayudan a la familia porque son, digamos, productores locales en ese sentido, ¿no? Entonces, para Dos hacer un minutos, viaje, Nicolás, bueno, muchas gracias. gracias, Sí, gracias a ti. Un viaje en caballito, y lo voy haciendo rapidito, para llegar a nuestra escuela de rural ideal en la formación docente inicial, ¿no? Partiendo de todos estos señalamientos que hemos venido haciendo en torno al olvido que hay en la formación docente inicial en educación rural, como lo decía Pablo Piñao, y también la falta de políticas educativas específicas con la modalidad. ¿Es necesario construir un diseño curricular propio de la modalidad? ¿Las políticas educativas están escuchando a la realidad de la educación rural? Nos dice Alicia Cranolino que por ahora no existe formación específica
para maestros rurales en educación rural, lo primero a enseñarles es reconocer la realidad rural y su complejidad. Si no pueden reconocer el contexto en el que van a trabajar, difícilmente pueden hacer alguna intervención interesante. Y no dejar liberado la invención del hacer por falta de formación, sino que vayamos sistematizando experiencias y teorizando para incrementar conocimientos y saberes pedagógicos, didácticos sobre la educación rural en la formación docente inicial. Es necesario detenerse a valorar los saberes pedagógicos situados de la ruralidad y empezar a trabajar en este sueño de seguir formando maestras y maestros en la modalidad, de manera inclusiva y sentipensante sobre todo. Muchas gracias por la escucha. Adelante. Totalmente distintas en las escuelas rurales que en el centro del país como en el sur, ¿no? Y al pie de la cordillera las necesidades son unas y del lado, digamos, del Atlántico son otras. Es decir, cada escuela en ese sentido es un universo muy particular de acuerdo a las demandas, las necesidades de la comunidad y nosotros seguimos soñando con que una educación rural más visible, más pendiente de la formación docente, con criterio de realidad, por supuesto, en territorios, es posible.